Buenas tardes a todos. Me llamo Chema Andujano, soy médico. Vamos a hablar sobre glutatión en la tuberculosis. Y hay dos objetivos principales por qué doy esta charla, ¿no? Sí, me tardé un poquito en armar las diapositivas. ¿Por qué? Porque tengo dos mensajes que dar. Número uno, que todo el mundo debe conocer la tuberculosis. Sea quien sea, debe estar enterada qué es, qué tengo que hacer, cómo se previene y demás. Y número dos, es dar una alternativa también de tratamiento, no una alternativa, sino un soporte de tratamiento de la tuberculosis como tal. Entonces, las dos cosas son muy importantes, así es que bienvenidos a todos. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, nos estamos conectando. Y bueno, vamos a hablar de un poquito de números. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2024 existieron 1.2 millones de personas que murieron de tuberculosis. Usted dígame si no es importante este dato, ¿no? Muchísima gente, dentro de ellas más del 10% con VIH asociada también. A escala mundial, la tuberculosis es la principal causa de muerte por un patógeno infeccioso y figura dentro de las 10 primeras causas de muerte a nivel mundial. El 2024 y una de las principales causas de fallecimiento. Esto es bien importante. Se calcula que en el 2024 se contagiaron más de 10 millones de personas en todo el mundo, 5.8 millones de hombres, 3.7 de mujeres y 1.2 en niños. Es un problema generalizado y es un problema de todos los países. Se dice que los países más pobres es cuando más nos atacan, así es que es algo que tenemos que saber y conocer todos. La tuberculosis multiresistente sigue siendo una crisis ética y una amenaza para la seguridad sanitaria. Vamos a explicar qué cosa es la tuberculosis multiresistente. Entonces, acá dice que solamente 2 de cada 5 con tuberculosis farmacoresistente tuvieron acceso al tratamiento en el 2024. Es una enfermedad cara también por lo mismo del tratamiento farmacológico. Y obviamente hay nuevos fármacos que están saliendo, hay otras cosas que vamos a platicar. Y se estima que las actividades realizadas en todo el mundo para combatir la tuberculosis han salvado millones de vidas. 83 millones de personas desde el año 2000. En México tenemos 28 mil casos nuevos año por año, con una tasa de 15.7 por 100 mil habitantes. Es una enfermedad que ocasiona entre 2.000 y 3.000 fallecimientos anuales. El 80% de los pacientes presenta la variante pulmonar, porque no solamente hay tuberculosis pulmonar, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y cuando hablamos de 2.000 a 3.000 fallecimientos, bueno, no soy yo, no es mi mamá, no es mi hermano, no es mi pareja, pero hay que hacer justamente esta labor de hablar de la tuberculosis porque no se habla. Hay un día nada más a nivel internacional que le hacemos un poquito de caso a la tuberculosis, pero es algo que tenemos que conocer todos. Los grupos más afectados en México, el 63% son hombres, afecta principalmente en edad reproductiva entre los 18 y 64 años. El 30% de ellos tiene o diabetes, o VIH, o desnutrición, o otra enfermedad crónico-degenerativa, y la mortalidad es de 1.5 muertes por cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos, antes, sin embargo, hay más de 9.615 casos provisionales. ¿Sí? Muchos de estos ni siquiera son personas de Estados Unidos, son personas latinas que están viviendo por allá, y un tercio se diagnostica entre los 25 y 44 años de edad. Igual, el 5% de los pacientes se ha estimado que tienen que ver con VIH. Y en Ecuador, que de ahí es justamente Fanny, se reportan más de 6.000 casos de tuberculosis anuales. Ya también hay una prevalencia específica en las personas que que están en la cárcel, que son privadas de su libertad, y estas son algunas de las provincias donde más tuberculosis ha habido. Igual, la coinfección con VIH y diabetes es un factor de riesgo en el caso de lo que ocurre en Ecuador. Entonces, ¿qué cosa es la tuberculosis? Es una enfermedad infecciosa y contagiosa causada por la Mycobacterium tuberculosis. Hay varias variantes, de hecho, una es zoonótica, que también se transmite por animales. Ataca principalmente los pulmones, pero también puede dañar otros órganos, ¿no? Es un bacilo aerobio estricto, o sea, le encanta el oxígeno, por eso se vive principalmente en los pulmones. Inmóvil y de crecimiento lento, y eso también es parte de lo que nosotros vivimos cuando mandamos a hacer un cultivo, es lentísimo, porque así se multiplica. Su pared celular es rica en lípidos y ácidos micólicos, lo que otorga una alta resistencia a los antibióticos y a la desecación.
es muy, como decimos aquí, realmente Chiapas, es muy talludo, ¿no? La tuberculosis se trata y puede ser curable, pero si no se trata es mortal. Es una enfermedad mortal. Así es que es una enfermedad prevenible y curable, pero solamente tiene una oportunidad. Y cuando yo tengo un paciente con tuberculosis, soy muy enfático en esta parte de que solo tenemos una oportunidad y ustedes me van a entender por qué. La transmisión de tuberculosis es a través de la tos, a través del habla, a través de que microgotitas, cuando nos comunicamos de persona a persona, estamos liberando justamente un montón de gotitas de saliva y ahí va justamente lo que es el bacilo de la tuberculosis. Imagínate en un avión, alguien estornuda, imagínate en un lugar, en un cine, en un lugar público donde estamos en contactos todos y acuérdense lo que pasó con COVID, ¿no? Que lo transmitimos de persona a persona. Algunas medidas de prevención es mantener abiertas las ventanas para que obviamente haya mayor paso de aire. Al toser o estornudar, pues taparse la boca, de preferencia con un trapo, con algo o con tu mismo codo interior. Y si sospechas que has tenido contacto físico con alguna de estas personas que ya tiene tuberculosis, hazte la prueba de tuberculosis. ¿Sale? Hay factores que aumentan los riesgos, como ya dijimos, la diabetes, ¿sí? El sistema debilitado, como el caso del VIH-Sida, la desnutrición y la mala alimentación, el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol, el desvelo crónico, el uso de multifármacos, también, o quimioterapéuticos, que también deprimen el sistema inmunológico, son también factores que hay que tener en cuenta. Y todos estos de acá justamente comparten una característica. Todos ellos aumentan los radicales libres y esa palabra quiero que te la quedes al resto de la charla porque de eso vamos a hablar justamente, ¿no? La tuberculosis sigue siendo un riesgo para todos. Empieza con una tos, prácticamente tos al principio seca, ratitos con flemas, pero cuando alguien tiene tos por más de 2 semanas, ya tenemos que sospechar en que puede ser tuberculosis y hay que ir a hacerse las pruebas, ¿sale? Falta de apetito, cansancio, pérdida de peso, sudoración nocturna, y si esto pasa por semanas o meses, el paciente se va sintiendo cada vez mal, y van agregándose otras patologías como la anemia, como la insuficiencia respiratoria, al toser empiezan a sacar sangre, ¿sí? Entonces eso puede ocurrir en el paciente de tuberculosis, pero sobre todo la pérdida de peso importante que tienen estos pacientes. Y este dato súper importante, que es el que prácticamente me trajo a dar esta charla este día, la Organización Mundial de la Salud estima que cerca del 25% de la población, o sea, 1.7 millones de personas, tiene infección por Mycobacterium tuberculosis, pero en estado latente. O sea, ahí está, pero no te está haciendo daño. Está como en pausa, ¿sale? La tuberculosis latente ocurre cuando la bacteria vive en el cuerpo, inactiva, no hay síntomas, no hay molestia, no hay nada, pero puede activarse y ese es el tema de hoy, ¿no? Y si hablamos del sistema inmunitario, pues esto lo que hace es que lo encapsula para que me entiendas de manera sencilla, ahora te lo voy a explicar un poquito más profundo, y del 5 al 10% de estas personas van a desarrollar la enfermedad en algún momento de su vida cuando las defensas caigan, ¿sale? Cuando tengas una cirugía, cuando tengas una depresión, cuando te divorcies, cuando falleció alguien en casa o algo así, te va a pasar algo y puede activarse esta tuberculosis. Tiene mucho que ver acá el sistema inmunológico, pero date cuenta que hay varios acá que tenemos este bacilo y básicamente todo México, prácticamente tenemos el bacilo porque estamos en contacto justamente con pacientes que tienen tuberculosis, ¿no? Entonces, aquí decimos que el 95% se queda quieto, inactivo y ahí puedes vivir y morir con esto el día que mueras por otra causa, pero el 5% se va a activar, vas a poder transmitir la enfermedad y obviamente este riesgo aumenta hasta el 10%. Entonces, ahí vemos que hay un granuloma, cómo lo encapsula justamente el sistema inmunológico, y en una radiografía vemos esos puntitos, imágenes arrosariadas que le llamamos nosotros, que justamente son los granulomas que se han formado cuando alguien tiene tuberculosis. Si alguien ve una radiografía así, pues es sugestiva de que pueda tener tuberculosis, puede estar latente, pero también podría estar activa. Entonces, cuando alguien tose, cuando respiramos estos bacilos, se van justamente a nuestros pulmones, ahí les encanta vivir y lo primero que hacen los macrófagos es acercarse, comérselos y llega todo el sistema inmunológico, los linfocitos, los fibroblastos, las NK, todos empiezan a unirse y lo hacen una bolita para que no nos haga daño, ¿sale? Esta bolita, para que me entiendas, es dura, es un poquito durita.
para que me entiendas. Pero al paso del tiempo, la peroxidación, el daño justamente de estas células forman células que se llaman espumosas, porque son aguaditas y empiezan a cuadrar y se hace como queso, por eso se le dice gaseosa, granuloma gaseoso, porque empieza a hacerse como quesito, se empieza a desintegrar y obviamente el bacilo es capaz de salir e irse por la sangre y para varios lugares, puede ser el pulmón o puede ser fuera del pulmón, ¿no? Entonces, esta que estaba controlado, que estaba latente, este bacilo, sin hacernos mucho daño, ahora ya puede estar en otros órganos, como las meninges, los huesos y articulaciones, la pleura, el corazón, el pericardio, ganglios linfáticos, sistema genitourinario, y tenemos tuberculosis renal, tuberculosis pleural, tenemos daños en el sistema nervioso central también por tuberculosis, o esa imagen que ves abajo es de la columna, que se le conoce como mal de Pot, que es tuberculosis en los huesos que va carcomiendo, va haciendo daño y son dolores severos que se pueden tener en los pacientes que tienen mal de Pot. Y a veces no es fácil poder diagnosticarlos, porque solamente te da en la columna ese dolor, una lumbalgia y puede ser una hernia de disco, otras cosas, y a veces hay que pensar también que puede ser una tuberculosis. Aunque los pulmones no estén. Bueno, al parecer hemos perdido al doctor un ratito, tengamos paciencia, se está volviendo a conectar, creo que el internet del doctor no lo estaba ayudando. Me quedé hablando solo. Acá nos quedamos extrañándolo, no Me quedé sabíamos qué hablando solo. pasó. Yo bien emocionado hablando y entrado en el tema y nada. ¿Ya soy confitrión otra vez? Ahora lo pongo como Para poder anfitrión, me ha compartir. hecho reír, doctor, acá lo extrañábamos, no sabíamos que sigue como co-host, bienvenido, está Ok, bien. bueno, déjame compartir y voy a regresar ahora sí. Doctor, pero le voy a decir algo, me he quedado, no sé si la palabra correcta es aterrorizada. Uno piensa Ajá. que vive libre de la tuberculosis, que eso no, o sea, de verdad todo lo que dice ahora, una información realmente maravillosa para nosotros de tomar conciencia. Sí, justamente yo dije cuando vi que me ibas a dar chance de dar otra charla con ustedes acá, dije yo tengo que hablar de esto, lo tiene que saber todo el mundo. ¿Me quedé en esta diapositiva o más atrás? Sí, en ese está. Entonces decíamos que los granulomas se van a formar justamente cuando no entra el bacilo, el sistema inmunológico, como se ve acá, lo que hace es justamente echarle montón, llegan ahí los macrófagos, llegan las células NK, los neutrófilos y hacen una bola. Esta bola, esta granuloma es duro, pero por dentro empiezan a haber cambios, sobre todo los macrófagos van a oxidarse, van a dañarse, van a morirse y van a hacerse aguaditos, por eso se le llama como queso gaseoso, se hace un granuloma gaseoso que es aguadito, que es capaz de romperse, como vemos arriba y a la izquierda, y este bacilo ya está libre de la cárcel que tenía y ahora puede invadir cualquier parte del pulmón, pero no solamente el pulmón, se puede ir hacia las meninges, hacia los huesos, hacia la pleura, a los ganglios linfáticos, al corazón, al pericardio, al sistema genitourinario, por eso tenemos tuberculosis renal, tuberculosis pleural, tenemos tuberculosis a nivel del sistema nervioso central y eso a veces es de difícil diagnóstico porque no es lo más usual. Lo más usual es que se quede en pulmón. Abajo vemos unas imágenes donde ha dañado bastante la columna bacilo y ahora se llama mal de Pot. Justamente es una lesión, se va carcomiendo el hueso, se va carcomiendo y ocasionando un dolor terrible prácticamente. Y como vuelvo a repetir, a veces pensamos en otras cosas de la columna y no pensamos que sea tuberculosis. Entonces es de vital importancia tener el sistema inmunológico al 100% para que no pase esto, para que se mantenga totalmente controlado este granuloma, no se desintegre y obviamente nos vivamos una vida felices, tranquilos y normales. Entonces, ¿han ustedes escuchado hablar de la vacuna BCG?
que es una vacuna que se pone al nacer. Eso se le pone a los bebés justamente porque en ellos es frecuente que pueda haber esta infección por bacterias y se va al cerebro, se va a las meninges y eso ocasiona muertes infantiles. Entonces, en México está instaurada en la Cartilla Nacional de Vacunación que en cuanto nazca un bebé prácticamente se le pone esta vacuna, pero no lo exime de que pueda tener una infección pulmonar. Eh, es importante para hacer el diagnóstico que hay varias técnicas. La prueba de PPD casi está en desuso, se utiliza en países muy pobres donde no hay otra más que esta. Se le pone una pequeña inyeccióncita, se hace una ronchita y el tamaño de la ronchita dice si es positivo o negativo. Hay otras pruebas como la IGRA, por ejemplo, que es liberación de interferón, que se hace en laboratorio, o la famosa vaciloscopía o VAR, ácido alcohol resistente, que es una técnica, se dicen que se tiñen y ahí se ven justamente esos bastoncitos que son la tuberculosis. Es una prueba económica, barata, pero el problema de acá es la toma de la muestra, porque cuando uno le dice tose, expectora y pone en un frasco estéril, mucha gente lo que hace es sacar saliva y no está en la saliva, no vive acá, vive en el pulmón. Entonces hay que sacar desde el pulmón hay una técnica para hacer eso, para que traiga prácticamente bacilos si tenemos o no. Entonces hoy día ya tenemos una prueba que detecta el ADN de este micobacterio. Sale a través del GeneXpert, se llama, ¿no? Esto es de alta especificidad, en cosa de 2 horas ya tienes el resultado y también tiene una gran ventaja que nos dice si esta bacilo es resistente o no a la rifampicina, que es uno de los medicamentos que se utiliza para tratarlo. En México tenemos algo que se llama una estrategia TAES. TAES que significa tratamiento acortado estrictamente supervisado. Y como ven a la señorita enfermera ahí, te lo tienen que dar casi casi en la boca. Cuando hay un paciente con tuberculosis, llegan a los centros de salud los pacientes, casi siempre o siempre con cubrebocas para que no estén tosiendo ni afecten a los demás, pero tenemos que ver que se tomen la pastilla, se lo das, se lo tragas, usualmente son 4 del inicio de intensivo, y tienes que ver que se lo tome y abre la boca que efectivamente se lo haya tomado, porque cuando no tenemos esta acción de estarlos vigilando como tal, puede que nos estén haciendo trampa los pacientes, pero eso es algo muy, muy, muy peligroso. Por eso solamente tenemos una oportunidad la tuberculosis, con el tratamiento, ¿no? Yo le digo a mis pacientes, esto es cosecha mía, ¿eh? Hace cuenta que viene un león, esa es la tuberculosis, un león que viene corriendo hacia ti y tú solamente tienes una flecha, ¿sale? Entonces, si inmediatamente tienes la flecha, seguramente ni le vas a pegar y la tuberculosis te va a eliminar, te puede llegar a matar, de hecho, si es mortal. Entonces tienes que ser muy cauto, solamente tienes una oportunidad y si acertas bien esa flecha, seguramente vas a poder dar con el león y se va a ir de tu vida. Entonces, en la tuberculosis hay que hacer caso al tratamiento, ¿sale? Hay varios esquemas de tratamiento, este es el que se ha utilizado por años en México, isoniazida, rifampicina, piracinamida y tambutol, que se dan 60 dosis y después se dan otras 45 más que ya no son todos los días, estos ya son 3 veces a la semana y así. Entonces, esta tienes que tomártelo al pie de la letra, no falles. Alguien que tiene tuberculosis y falla, deja de tomarlo. No puedo, me duele, tengo náuseas, porque desafortunadamente estos medicamentos también hacen daño. Sí, son necesarios porque obviamente van a ir a acabar con esa infección que tienes ahí, pero es agresivo. Mucha gente deserta, o sea, deja de tomar el medicamento, lo toma así, a veces no, a veces el servicio de salud se las da a ellos su caja completa para todo el mes y la toman como quieren y eso es muy, muy, muy peligroso porque a ratito ya no nos sirve el tratamiento. ¿Y qué hay que hacer? Utilizar otro tratamiento y caemos en la multiresistencia. Y eso es peligrosísimo para él y para todos los demás, ¿sale? El grupo 1, el grupo 2 no quiso, el grupo 3 no quiso, el grupo 4 y se van agregando más medicamentos más y por más tiempo. Hay tratamientos inyectados de 2 años y no te garantizas que vayan a curar. Y cuando alguien tiene tuberculosis, no lleva el tratamiento como debe ser. Entonces ahí tenemos un problema grave porque ese bacilo ya es multiresistente. Entonces, si tos este señor en el colectivo, en el autobús donde tú vas viajando y absorbes todos esos bacilos, estos bacilos ya no le va a hacer nada al primer tratamiento. Le va a ir muy mal a la persona y eso es peligroso. Por eso se dice que el 95% de las personas que hacen las cosas bien
que toman el tratamiento al pie de la letra son personas sanas, sin recaídas, sin contagio y pueden vivir una vida normal. Pero aquella persona que abandona, que regresa, que se va, que no, ahora vamos a darle a la segunda etapa, no, ahora vamos a darle a la tercera, y así es una enfermedad que se vuelve grave, contagiosa, con muerte y con riesgo para su familia y para los demás que estamos alrededor de ella. Por eso es importantísimo cuando alguien tenga tratamiento, díganle que lleve al pie de la letra el tratamiento, ¿sale? Entonces, estos medicamentos antituberculosos tienen efectos. La isoniazida puede causar daño en el hígado, hepatotoxicidad, neuropatías. La rifamicina también es hepatotóxica, daña el hígado, pero también puede tener una orina roja. La piracinamina también es tóxico para la región hepática, pero también puede haber neuritis óptica. En fin, pueden haber daños por los medicamentos, ¿sale? Es normal, así es, son efectos secundarios, pero se tiene que dar. Y voy a hablar un poquito de la importancia de mantener el sistema inmunológico fortalecido. Si las defensas están al 100%, tenemos controlado esta parte porque no sabemos quién es uno de cada cuatro. Y por otro lado, el exceso de radicales libres, que mismos medicamentos están liberando, ¿sí? Van dañando justamente más al paciente. Estos radicales libres van a provocar inflamación y esta inflamación va a haber daño tisular y celular y también va a aumentar nuevamente los radicales libres y va a haber más inflamación a través de las células, las citoquinas, ¿no? Que son la liberación justamente de proteínas que inflaman. Y esto es constante, constante, es un círculo vicioso que no termina en el paciente que tiene tuberculosis. Entonces, si buscamos artículos en PubMed, que es la biblioteca médica más grande del mundo y propiedad del gobierno de Estados Unidos, hasta arriba dice que es un sitio web de Estados Unidos, hay 25,000 artículos, no uno, ni dos, ni 10, 25,000 que hablan de la importancia del sistema inmunológico en la tuberculosis. Y que dicen, bueno, y si buscamos tuberculosis y estrés oxidativo, que es lo que te estoy platicando, hay 1,240. ¿Por qué hay menos acá? Quizás se ha estudiado menos, no significa que no sea importante, ¿no? Entonces, entendamos un poquito cómo son los radicales libres. Tenemos que este radical libre daña la célula, lo molesta. ¿Qué es un radical libre? Son un montón de desechos, para que me entiendas, que tienen todas las células en el metabolismo que vivimos todo el tiempo. Respiramos, pensamos, vemos, el intestino se mueve, el estómago está produciendo ácidos, en fin, en todo lo que estamos haciendo a nivel molecular van quedando algunas partículas que en su último órbita solamente tienen un electrón y eso se raya, es dañino, vaya, daña y ataca a las células. Los antioxidantes que van a hacer, donarle un electrón, estabilizarlos y se acabó el problema, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, GSH, son las siglas de glutatión en inglés, que es el antioxidante maestro, el antioxidante más poderoso que tenemos los seres humanos, y OH es un hidroxilo, ¿no? Es activan, ese es el hidroxilo, es el malo de la película, el hidroxilo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el glutatión? Le dona un electrón de hidrógeno en este caso y ya se forma H2O. ¿Qué cosa es H2O? H2O es agua y el agua no nos daña. Entonces, de esa manera se neutraliza el daño producido por el exceso de radicales libres. Es normal producir radicales libres, al respirar miramos oxígeno, se oxida obviamente en las mitocondrias y es normal liberar radicales libres, pero cuando están exagerados, ese es el problema justamente, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre radicales libres y antioxidantes, y aquí están justamente los malos de la película, el iodoperóxido, el radical hidroxilo, el peróxido de hidrógeno, y otros más por ahí que no solamente son de oxígeno, también son de nitrógeno. Y del otro lado tenemos los antioxidantes, la vitamina E, la vitamina C, los beta-carotenos, flavonoides y licopeno. ¿Dónde encontramos estos? Frutas y verduras crudas. Pero ¿cuántas frutas y verduras crudas comiste hoy? Tenemos que estar tomando unos 4 kilos de naranjas quizás, o sea, tenemos que comer mucho para igualar justamente la cantidad de especies reactivas de oxígeno o radicales libres que tenemos todos los días. Y los endógenos que lo produce nuestro cuerpo, está el glutatión, que es el principal, pero se forma si tenemos con qué formarlo. Si no tenemos para hacer un pastel más que huevos y agua, no vamos a hacer un pastel definitivamente. Entonces necesitamos que tengamos todos los elementos para formar glutatión, catalasa y superoxidasa. Y bien importante, la acción justamente del cobre, zinc, manganeso, hierro y selenio para que trabajen justamente estos antioxidantes endógenos. Entonces, hoy día todo ser humano tiene muchísimos radicales libres, demasiados. ¿Por qué? Porque vivimos en las ciudades donde hay contaminación ambiental, contaminación del agua, los campos están siendo fumigados con insecticidas, pesticidas, nos estamos desvelando, ya casi nadie duerme 8 horas, estamos con el teléfono ahí en la madrugada que no nos da sueño y tenemos radiación también del teléfono, del wifi, los que estamos comiendo comidas rápidas, que más rápido comprar un pollo rostizado, pídete una pizza y demás, el que fuma, el que bebe y muchas otras cosas más de la vida moderna,
elevan estos radicales libres y tenemos este desequilibrio. Hoy es importante volver nuevamente a las frutas, verduras, ensaladas, jugos, todo lo que alguna vez nos dieron de niños, justamente. Yo recuerdo a mi madre siempre partían tres la alimentación, te daba frijoles o arroz, te daba una ensaladita y aparte un pedacito de carne, pollo, lo que sea, ¿no? Pero también tenemos pobreza en nuestros países y a veces no quisiera, pero no se puede, ¿no? Porque también son caros, sobre todo las frutas son caras, ¿no? Pero hoy tenemos que agregar sí o sí suplementos, agregar nutrientes para que nos ayuden a contener, a mantener justamente el equilibrio que debemos tener todos los días y que estos radicales libres no nos estén haciendo daño, ¿no? Entonces tenemos una célula normal, es atacada por radicales libres, justamente lo que va a ocasionar el radical libre es que la célula se enferme, funcione mal. ¿Y dónde se va a enfermar? Pues en las membranas. Va a haber disfunción porque alteran justamente o daña los radicales libres, las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos. Entonces tenemos proteínas con disfunción, mitocondrias con disfunción, mutaciones, apoptosis, inflamación, hasta neurodegeneración. Entonces, esto daña a la célula y se siente mal. Y si esa célula es de tu páncreas, va a producir mala insulina y te va a dar diabetes. Si esa célula es de tu cerebro, te puede dar Alzheimer, Parkinson y otras enfermedades más, autismo en los niños. Si esa célula que está enferma es de tu sistema inmunológico, pues no va a trabajar bien. Vamos a caer en disfunción celular y vamos a caer en enfermedad. Y justamente el estrés oxidativo es el causante del 90% de las enfermedades. Si buscamos acá en pulmones no aparece la tuberculosis porque es infecciosa, pero sí el sistema inmunológico tiene mucho que ver con que tengamos estrés oxidativo. Si logramos reducir el estrés oxidativo, esas enfermedades se van de tu vida. Por eso cuando damos un tratamiento con antioxidantes, es posible mejorar la diabetes, la hipertensión, el asma, y hay un montón, pero miles de testimonios que hablan sobre esto y artículos que también hablan justamente de la importancia del sistema antioxidante, pero no es conveniente a veces para las grandes industrias farmacológicas. ¿Por qué? Porque si nos dicen cómo nos curamos, pues obviamente a quién le vendemos fármacos, a quién le vendemos medicamentos para la presión, a quién le vendemos medicamentos para el cáncer, ¿sale? Entonces, esto es bien importante. Lo que está fallando en el paciente con tuberculosis es el sistema inmunológico debilitado y estás expuesto obviamente a muchas bacterias más. Si tienes VIH-Sida, con mayor razón, por eso se asocia justamente al paciente VIH que también tenga infección por tuberculosis. Entonces, una tuberculosis que está latente, que está encapsulada, puede pasar a activarse y obviamente perjudicar tu vida y la vida de los que viven contigo. El papel del sistema complementario de la respuesta inmune ante la infección por tuberculosis, una revista del 2021, y aquí justamente nos dice cómo se forma el granuloma, cómo el sistema inmune hace todas las funciones para tener los granulomas controlados. Desde aquí, desde la entrada, tenemos que tener el sistema inmunológico, pero al 100, como decimos, ¿no? Y ahí justamente lo explica. No quiero tardar tanto en esto, no es un tema específicamente para médicos nada más, pero cualquier médico puede ir a buscar a PubMed todos estos artículos que están ahí libres para el que quiera investigar. El mantenimiento del granuloma es fundamental en el control de la tuberculosis y las interacciones tempranas de complemento y otros factores pueden ser esenciales para modular la respuesta inmunitaria adaptativa posterior y formación de granuloma. El granuloma es una lesión compleja compuesta por varias células inmunitarias que efectivamente cierran la infección por micobacterios y limitan su crecimiento y propagación, pero que por el contrario también es un lugar donde las micobacterias persisten como una infección latente. Las citoquinas inflamatorias, el factor de necrosis tumoral y las interferonas son fundamentales para el desarrollo del granuloma, son secretadas por los macrófagos infectados por micobacterias de tuberculosis en las primeras fases del proceso de infección, acelerando el reclutamiento de células granulomas. Entonces, si las defensas están, como decimos, al tiro, están al 100, van a poder llamar a todo su sistema inmunológico para que tenga justamente esta acción por el bacilo. Aquí hay otro artículo que dice el papel del estrés oxidativo en la patología y el manejo de la tuberculosis humana. Igual, habla sobre el micobacterio tuberculoso, que es la principal causa de muerte a nivel mundial debido a un solo agente infeccioso. Y dice acá, la infección por micobacteria en tuberculosis desencadena la degeneración de especies reactivas de oxígeno por parte de las células fagocíticas del hospedador. O sea que tener esta infección por este bacilo va a aumentar los radicales libres. Los radicales libres van a provocar inflamación y van a provocar más radicales libres. Y eso es el cuento de no acabar, que ya te decía hace ratito, ¿no? El estrés oxidativo surge el desequilibrio de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno
y los mecanismos antioxidantes. En el pulmón existe un mayor riesgo de estrés oxidativo en comparación de otros órganos. En condiciones fisiológicas, el pulmón está expuesto a 10 a 15 mil litros de aire cada día y cada respiración tenemos compuestos contaminantes, humo de tabaco, humo de los escapes de los coches, alergenos y un montón de factores que van a inflamar justamente las células y van a incrementar los radicales libres. Entonces, es bien importante, dice acá, además de estas circunstancias se activan las vías de reacción enzimática como la oxidasa de sulfato de nucleótido, adenina, de nicotina, mieloperoxidasa, oxidasa, jantina. Estos son para compensar esta carga, el pulmón ha desarrollado numerosos mecanismos de defensas antioxidantes. Bueno, hay más información, pero es prácticamente lo que le estoy diciendo. Y también dice acá que el radical libre, ya no me permite leer, me salió una leyenda aquí enfrente que no la puedo quitar, pero bueno, avancemos. El tratamiento, los medicamentos van a justamente a producir también radicales libres, pero no solamente eso, van a tener efectos secundarios como daños en el hígado, como gastritis, el paciente le da ganas de vomitar, náuseas y a veces quita el tratamiento porque no soporta los efectos secundarios, pero aún así hay que darle un medicamento para que no vomite, un medicamento o tomarlo después de los alimentos con cierto, o sea, hay estrategias para que se pueda llevar a cabo el tratamiento correcto, ¿no? En fin, tenemos acá que dice que en la tuberculosis latente, si tenemos cisteína, acuérdense ese nombre también, vitamina C, que son esos antioxidantes, van a mantener controlado justamente la infección latente y se activa justamente cuando caen los niveles de glutatión, de peroxismutasa, catalasa, o se aumentan justamente los radicales libres, ¿no? Tendremos acá una reactivación o una erradicación de la tuberculosis cuando elevamos justamente o le damos antioxidantes a un paciente. Entonces, la investigación acaba de comenzar a evaluar los efectos de la combinación de terapias, incluyendo antibióticos antituberculosos y agentes dirigidos al oxidante, el eje antioxidante, que puede resultar beneficioso para eliminar el patógeno del huésped en un periodo de tiempo más corto. Aquí este artículo propone agregar antioxidantes al tratamiento del paciente con tuberculosis. Papel del estrés oxidativo en la tuberculosis, infección por meningitis en diabéticos. Acuérdense que el diabético de por sí tiene el sistema inmunológico deprimido y aparte tiene tuberculosis, entonces la tuberculosis se va al cerebro, ¿no? Igual, tras la infección de micobacterias tuberculosis en el sistema nervioso central, se desarrollan meningitis con síntomas como dolores de cabeza, vómito, fiebre, rigidez cervical, indistinguibles de otros tipos de meningitis. Y a veces las meningitis tienen un patrón, esto es diferente, a veces cuesta llegar a tomar justamente un buen diagnóstico, no hay que hacer una punción lumbar, mandar a cultivar justamente, y aquí a veces va pasando tiempo, ¿no? Entonces, aquí hablamos de meningitis en el sistema nervioso central de los pacientes diabéticos, pero ¿por qué es más difícil en ellos? Porque la hiperglicemia, o sea, la azúcar elevada, para que me entiendan, va a dañar los neutrófilos, los macrófagos, las células NK, las citoquinas. ¿Cuáles son estas de acá? Pues son las sistema inmunológico. Entonces empiezan a fallar, tienen disfunción, reducción de la granulación de los neutrófilos, reducción de la fagocitosis de los macrocitos, reducción de la actividad de las citotóxicas de los NK y obviamente disregulación de las citoquinas, por lo tanto va a haber inflamación. Esto causa inmunosupresión más de la que ya tenía y obviamente es más fácil que alguien se infecte y se infecten justamente las meninges. Tenemos acá arriba, ya no me deja ver, pero bueno, la diabetes justamente va a aumentar la autooxidación de la glucosa, activación de la vía poliol, formación de productos finales avanzados de la glicación, y esto va a incrementar los radicales libres, y este radical libre va a ser dañino. Y de otro lado tenemos los buenos de la película, el glutatión, obviamente en su versión reducida y oxidada, la catalasa y las superosmutasas van a ir justamente a controlar la situación de los radicales libres. Ahí tenemos la metformina que actúa como antioxidante, también es una de las características de este fármaco que también ayuda en el paciente diabético. Y nuevamente tenemos daño celular de las mitocondrias del pulmón, obviamente con estrés oxidativo por todo lo que ya hemos platicado y que justamente aquí el peróxido de hidrógeno, que lo conocemos como agua oxigenada, ¿sí? Lo producen también nuestras células y que el glutatión es capaz de llevar esto y llevarlo hacia el agua, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta el papel del estrés oxidativo en la patogénesis de la micobacteria tuberculosis y los niveles elevados de estrés oxidativo en la diabetes, proponemos
el uso de antioxidantes y otras terapias dirigidas al estrés oxidativo en el tratamiento de la tuberculosis. Imagínate. Entonces, esto es cada vez más frecuente en los artículos encontrarlo. Son artículos del 2020 a la fecha, este es el 2022. El estrés oxidativo y el estrés del retículo endoplásmico están relacionados con la gravedad de la infección tuberculosa. Aquí, para acabar y que sea más rápido, el estrés oxidativo y los marcadores del estrés en el retículo endoplásmico, que es una parte de las células, se alteraron significativamente en la tuberculosis en comparación de los controles. ¿Sale? Los marcadores de estrés oxidativo de retículo endoplásmico aparecen estar relacionados con la gravedad de la tuberculosis. Imagínate, si hay estrés oxidativo, más daño te da la tuberculosis. El resultado de los pacientes se relacionó con marcadores de estrés oxidativo y la recreación. Entonces, aquí nos explican, ya no quiero entrar mucho en esta parte, pero aquí dicen opciones de tratamiento experimental en casos de pacientes multiresistentes que hay nuevos fármacos, pero tienen mayor penetración a nivel cerebral, van a ocasionar daños también en el cerebro, en la disfunción justamente de las mitocondrias de las neuronas y demás. Entonces, aquí también desafío de los medicamentos antituberculosos en tratamientos de resistentes a la tuberculosis, y obviamente hay poca penetración o hay daño también cerebral. La intención es que no pasen acá, que se queden en la primera etapa, en el cual 95% de los pacientes van a ser curados. El papel protector de glutatión, justamente en estos pacientes con tuberculosis cerebral, ¿no? Tenemos acá GSH, esa bolita roja que tú ves ahí, es donde actúa justamente el glutatión para que no haya daño en la célula, para que pueda funcionar mejor, de hecho, los medicamentos antibióticos, y eso es lo que nos están explicando en estas gráficas, ¿no? Y hay aquí beneficios del glutatión justamente y algunas de sus propiedades. No quiero entrar acá, vamos a tardar demasiado si nos ponemos a leer todo esto, pero bueno, conclusiones. La tuberculosis multiresistente sigue siendo una condición desafiante y potencialmente mortal, agravada por la limitada penetración del sistema nervioso central de los medicamentos, los mecanismos de evasión inmunitaria también. Esta revisión analiza estrategias para superar esas barreras, como mejorar la síntesis de glutatión y desarrollar inmunoterapias basadas en citoquinas y vacunas para reforzar la respuesta inmunitaria del huésped. Ellos están desarrollando nuevos fármacos y vacunas, pero ahí les traigo una sorpresa adelante. Las innovaciones en terapias centradas en glutatión, las formulaciones de fármacos dirigidas al sistema nervioso central y vacunas pueden mejorar la producción de glutatión en macrófagos, que pueden ser significativamente los resultados para los pacientes. Bueno, entonces aquí uno más y ya nos vamos a ir rapidito. Mecanismos del control microbacterio en tuberculosis por las células NK, el papel de glutatión. También el glutatión juega un papel de inhibición del crecimiento del bacilo de la tuberculosis. O sea, si tenemos elevada glutatión, se va a inhibir el crecimiento justamente de este bacilo intracelular a través de mecanismos bacteriostáticos. Se ha demostrado que la mejora de glutatión celular a través de varias citoquinas y N-acetilcisteína, que es un fármaco que eleva el glutatión, incrementa estos efectos, al menor en parte a través de su acción de las células NK. En conjunto, existe evidencia sustancial que una correlación mecanicista entre la actividad y la funcionalidad de las células NK en la lucha contra la tuberculosis múltiple de infección por VIH mediada por una producción y uso adecuados de glutatión. Aquí igual nos dicen cómo funciona justamente el glutatión, que va a neutralizar los radicales libres, que va a favorecer justamente que haga su trabajo el sistema inmunológico. Y bueno, esta otra imagen dice acá que donde no tenemos barra, hasta donde está en cero, es cuando se le agregó N-acetilcisteína, que es un fármaco justamente que eleva también los valores de glutatión. Bueno, hay más, muchísima más información. Toda esta información está en PubMed, mecanismos de control microbacterio en tuberculosis, igual, ya eso es parte de lo que ya hemos platicado, y hay más y más y más y más artículos y más resultados. ¿Y qué es el glutatión entonces? Es un tripéptido, es un pedacito de proteína, porque cuando hablamos de proteína hablamos de cadenas de 50, 60 aminoácidos. Aquí solamente son 3, glicina, glutamato y cisteína. ¿Y qué crees? Hoy comiste glicina y glutamato, pero no sé si comiste cisteína. ¿Por qué no lo sé? Porque tiene que ser cruda. Si comiste el huevo crudo, carne cruda, lactancia materna, frutas y verduras crudas y leche bronca o cruda, tiene cisteína. ¿Qué comiste de todo esto el día de hoy? Seguramente frutas y verduras crudas. ¿Y cuántas?
dos pedacitos de tomate, cebolla, ¿sí? Un pedacito un vasito de jugo verde y ya. Por eso hoy día tenemos problemas para producir glutatión, ¿sale? Entonces, si calentamos todos estos, ¿por qué tiene que ser crudo? Porque si lo calentamos se destruye la cisteína. Y por otro lado, el paso de los jugos gástricos también destruye la cisteína. Por eso hay un laboratorio de Canadá, ¿sí? Y tenemos que comer en grandes cantidades. Hay un laboratorio de Canadá que desarrolló este nutracéutico que se llama Inmunocal, que contiene 10 gramos de cisteína, pero es una cisteína cruda. De la leche bronca separan caseína, lactosa, separan todo y dejan solamente la cisteína y la unen con otra cisteína para formar lo que se llama cistina a través de un enlace de sulfuro. Y esto está patentado. Solamente este laboratorio lo puede crear y no hay otro en el mundo que lo pueda hacer. Entonces tenemos una cisteína consolidada. Esa acción que te dije que se unen dos se llama consolidada. Bioactiva porque cuando te lo tomas 15, 20 minutos después estás produciendo ya glutatión. Maternizada, ¿por qué? Porque trae 6 veces más de cisteína que lo que trae la leche bronca de vaca y está patentada. Más o menos un sobrecito de Inmunocal equivaldría a que te tomaras 3 litros de leche bronca. Y te pregunto, hoy día, así como están las cosas, deberíamos tomar 1 a 2 sobres diarios. Si eres mayor de 40 años, 2 sobres diarios de Inmunocal, que equivaldría a 6 litros de leche bronca. Y dime, no podemos hacer eso. Leche bronca, no vas a salir del baño, ¿sale? Entonces, eso está patentado gracias a estos señores, al doctor Gustavo Bonus, la doctora Patricia Conchaven, a quien le rendimos homenaje nuevamente porque falleció recientemente la doctora, hace 10 días aproximadamente. Ellos lograron aislar la cisteína y nos los ponen en un sobrecito. Llega el doctor Gustdrog y le agrega justamente sustancias que van a evitar la inflamación celular, que van a evitar la liberación de citoquinas. Y eso lo hizo el doctor Gustdrog. Imagínate, tenemos doble propósito cuando damos el Inmunocal Platinum, que es la versión que él mejoró, y también le puso un poquito de citratos minerales que llevan el pH a la alcalinidad, y también tiene un poquito de creatina para tener mayor fuerza muscular. Gracias al doctor Gustdrog tenemos la versión de Inmunocal Platinum. Entonces, cuando buscamos en el PDR, esto fue lo que a mí me convenció, porque yo entré sin saber nada de todo esto y sin creer nada. Que hice fue empezar a tomarlo y empecé a sentir mejoría en mi salud. Al mes yo ya no tenía hipotiroidismo, que es un tema crónico. Yo ya no tenía al mes, tenía alergia, se me quitó, tenía hombro doloroso, nada, me duele, nada. O sea, mejoró mi salud increíble hasta el insomnio que yo tenía. Entonces empecé a dárselo a mis pacientes, uno, otro, y a todos nos ha ido bien, gracias a Dios, pero los médicos no estamos enterados de esto porque es un nutriente y lo ninguneamos, ¿sí? Pero tiene ciencia, está en el... Y si está en el PIA, cuando el PIA, o sea, no fue la leche, especialmente por poseer patentes en Estados Unidos y todo el mundo, y está catalogado por la FDA como categoría GRAS, reconocido como seguro, y está clínicamente demostrado que aumenta los valores de glutatión. Y cuando vemos para qué sirve, es un antioxidante endógeno, es el antioxidante maestro, desintoxica, es xenobiótico, o sea, todas las células y obviamente el hígado, que es el que más nos protege. Es esencial en el sistema inmunitario, ejerce todo su potencial modulando la presentación de antígenos a los linfocitos, influyendo en la producción de citoquinas, el tipo de respuesta celular humoral, potenciando la proliferación de linfocitos y aumentando la magnitud de respuesta, potenciando la actividad lateral de las células T, de las células NK citotóxicas y regulando la apoptosis, manteniendo un control de respuesta inmunitaria. Esto es valioso para un paciente o a cualquier persona que necesite mejorar su sistema inmunológico, por supuesto que sí. Repara el DNA, mejora la síntesis de proteínas. Es una maravilla lo que hace el glutatión. ¿Quién lo hizo? Wow. El que nos haya puesto aquí en la tierra, llámale como quieras, él nos dio justamente el glutatión para que pudiéramos mantenernos con mejor salud. Pero hoy día no lo estamos produciendo porque no estamos comiendo justamente cisteína cruda. Aquí dice indicaciones, bueno, hay más información. Sobredosis, no hay sobredosis porque no es un fármaco. Dosis, dice que de 30 a 40 gramos, de 3 a 4 sobres, cuando hay SIDA, EPOC, cáncer, porque también tiene patentes justamente para cáncer, ¿no? Y justamente así se ve un paciente de tuberculosis, como se ve ese señor, los que somos médicos vemos esto frecuentemente, ¿sí? Y te pregunto, ¿qué tanto le ayudaría para empezar a que mantengamos esa tuberculosis latente a 1 de cada 4 que tenemos ya algo así lo hay? Los médicos lo tenemos, ¿sale? Muchísimo, nos va a ayudar un montón. Yo he sabido de médicos que se enferman, se infectan de tuberculosis.
Hay una amiga cercana que le dio mal de pot, 5 años sufriendo, no puede ni subirse a su camioneta, no podía cargar cosas por el dolor intenso que tenía en la columna. Y cuando empezó a tomar el inmunocal a grandes dosis y otros nutrientes, la doctora evitó siquiera operarse y está curada, 100% curada. Me decía ella que algo impresionante que ocurre es que cuando estás tomando el inmunocal y estás tomando el tratamiento antituberculoso, porque ella, como era mal de pot, creo que fueron 14 meses que estuvo tomando en el esquema que le dieron a ella, 14 meses de tomar antibióticos. ¿Tú crees que eso no hace daño? Y ella se la pasaba feliz. Nunca tuvo náuseas, nunca tuvo dolor de cuerpo, nunca tuvo nada, ningún efecto secundario, porque elevar el glutatión mejora la función celular y mejora también el tratamiento y la adherencia de tratamiento en el paciente de tuberculosis es tan importante para que no lo dejen, para que esa bala que te dije que era única llegue efectivamente a término. Por eso es bien importante que cualquier persona esté tomando inmunocal para prevenir que este latente no pase a activo. Pero el paciente ya tiene tuberculosis. Es importante que el sistema inmunológico esté perfecto para ellos. Por supuesto que sí. Reparación del DNA, importantísimo. Todo el tiempo tenemos daño en el DNA, se altera, empieza a producir otra cosa que nada que ver, que se llama cáncer. Si estamos reparando el DNA, estamos previniendo cáncer también. Desintoxica las células, evita carcinógenos, te da protección contra la radiación. Energetizante, el paciente con tuberculosis se la pasa a tirar, sin ganas de nada. ¡Ey! El glutatión elevado va a darle más batería, más pila. Es el antioxidante maestro, por lo tanto va a evitar justamente todo lo que ya te estoy hablando anteriormente con el estrés oxidativo. Y aquí hay un comparativo del glutatión porque está de moda el glutatión. Todo el mundo quiere tomar y comer glutatión. Hay oral, liposomal, intravenoso, y aquí están las funciones. Ninguna débil positivo. El que más o menos funciona es intravenoso, pero dura poquito, dura 20 minutos, hasta 3 horas. Pero se deshace y ya, y no entró a la célula porque formado el glutatión es imposible que traspase la membrana celular. Inhalado medio tiene ciertas funciones, pero ciertas, no son grandes cantidades, funcionará un 10-20%. Y el sulforafano mejora la función del glutatión siempre y cuando tengas con qué formar glutatión. Si no tienes con qué va a mejorar, nada, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos que eleva el glutatión es el NAC, N-acetilcisteína, que es un fármaco que también es intravenoso, que se utiliza básicamente en urgencias y que trae efectos secundarios y no te va a estar inyectando todos los días. Entonces, hoy día la respuesta es inmunocal. Inmunocal es justamente cisteína sin desnaturalizar, que tomar 1 o 2 sobrecitos va a mantenerte a ti con una protección para que no pasemos de ese latente activo. Y dos, al paciente que tiene tuberculosis se le pueden dar 4 sobres diarios, 6 sobres diarios si fuera necesario, y va a estar con una mejor calidad de vida y reforzando el tratamiento para que tengamos mayor apego y sobre todo curación. Y esto no es cualquier cosa, tiene patentes. Inmunocal tiene 80 patentes de uso, patentes para prevenir y tratar el cáncer, patentes para mejorar la vida de los niños que tienen autismo, patentes mundiales e internacionales. No es cualquier cosa. Dice acá, métodos y tratamientos con proteínas de suero de leche para pacientes que tienen VIH. Imagínate, si se está muriendo de tuberculosis un paciente que tiene VIH, esto le mejora tanto el VIH como le mejora también el tema de la tuberculosis. Es una maravilla el monocal en el paciente con tuberculosis. Hay un montón de artículos, ya están ahí en PDF, quien no quiera. Lo está diciendo un premio Nobel, ¿qué te voy a decir yo? Él llegó a conocer el monocal y falleció. ¿Quién más sabe hoy día en el mundo es el doctor Jimmy Goodman? Te recomiendo su libro, que está en su 5ª edición. Y por acá tengo una foto con él porque hemos estado en eventos internacionales donde hablamos justamente del inmunocal. Entonces te recomiendo el inmunocal regular, ¿sale? Te recomiendo el inmunocal platino. El paciente que tiene tuberculosis combina un regular y un platino y medio optimizer, que es el que sigue a continuación, para que elevemos los niveles de glutatión, ¿sale? Por lo menos mitad de perdón, un azul, un platino y medio optimizer verde por la mañana y por la noche, por la mañana y por la noche. Eso sería lo básico para que él tenga justamente las cantidades de glutatión que requiere. Súper recomendable. Y la persona que te invitó a darte esta información te va a mandar información de cada uno de ellos porque el tiempo ya me ganó.
el booster justamente está hecho, o el optimizer está hecho de 50 frutas y verduras. Entonces aquí tienes nutrientes de 50 frutas y verduras que van a activar la vía del NRF2, que es la vía del sulforafano que nos decía el otro. Entonces van a mejorar, van a actuar en sinergia, ¿sale? Y al paciente con tuberculosis le puedes dar también cafeína, que es lo que contiene extra, el naranja que ves ahí, el optimizer performance y el optimizer sabor Jamaica para que tenga batería para todo el día, para que se levante, para que no esté tirado. Es una maravilla utilizar nutracéuticos. El multiresveratrol que trae vitaminas, minerales, orgánicas. Es recomendable también el omega. Las cantidades de omega son importantes para evitar justamente la peroxidación lipídica. ¿Sí? Trae 1.8 gramos de omega, un trancazo de omega, coenzima Q10, cúrcuma, pimienta y vitamina E. ¿Qué dijimos que son los antioxidantes, la vitamina E? Entonces es importantísimo esto para cualquier ser humano y más si estás enfermo. No sé de qué enfermedad tengas, pero estos nutrientes no son para la tuberculosis, son para que todos estemos bien, para que no nos enfermemos. Una verdadera medicina preventiva. Y los probióticos, es una maravilla los probióticos, la microbiota del paciente que tiene tuberculosis es de vital importancia cuidarla. Esos antibióticos dañan un montón el sistema digestivo y esto va a mejorar justamente esa función, ¿no? Entonces, hay que dejar el alcohol, hay que dejar el cigarro, hay que dejar los malos hábitos, empezar a tomar agua simple, dormir bien, de preferencia 8 horas, comer frutas, verduras, tomar tus suplementos y hacer ejercicio. Todo esto va a mejorar. Y justamente el día 24 de marzo es el Día Mundial de la Tuberculosis. Una vez al año se habla de esto, pero hoy voy a hablarte de un caso que tuve de tuberculosis. Hola, mi nombre es Roxana Gabriela González García, tengo 23 años y peso 41. Me diagnosticaron con tiroides, anemia, se ve afectado un poco mi hígado y un poquito deshidratada también por lo mismo de la anemia. Por hoy decidí comenzar con los productos de Inmunocal y por ende también me veo muy afectada de la garganta. ¿Qué te pasó? Cuéntanos. Hace como 2 meses me diagnosticaron con tuberculosis y la hemoglobina con 9.5, es decir, con una anemia. Comencé con el tratamiento a finales de julio, si no mal recuerdo, con unas tabletas de 3 debido a mi peso de 41. Posteriormente, el tratamiento se fue sumando, ahora tomo los 4 antibióticos completos y actualmente peso 50. Me van a hacer otro estudio de baciloscopía para ver cómo va cómo va progresando el tratamiento. Ajá. Y una biometría para ver cómo va evolucionando también mi hemoglobina. ¿Cómo te sentías antes y cómo te sientes hoy? Anteriormente me sentía fatal, sentía que me iba a morir porque era una tos muy, muy horrible, que la tráquea muy fea, una taquicardia fatal que sentías la muerte prácticamente y la tos horrible. ¿Te daba fiebre? Sí, de 40. Una fiebre de 40, dolor de cabeza constante que sentía que se me iban a salir las venas, dolores musculares, depresión también, terror de que también mi familia se contagiara. Claro. Porque también mi hermano, con la persona que convivía, era solamente con mi hermano, salió también reactivo. Y muchas cosas feas, llegas a pensar cosas feas y bueno. Ok, hoy ya pesas 10 kilos, de hecho tu voz se escucha, porque yo cuando te fui a ver la primera vez casi no te escuchaba. ¿Sí? Y están llevando ahorita el TAES, que obviamente sí hay que terminar el tratamiento como debe ser, pero ¿tú crees que te han ayudado estos nutrientes, el Inmunocal, el Optimizer, el Omega, todo lo que estás tomando te ha servido? Por supuesto, porque sentía que ya no iba a poder hablar, porque cuando fui al seguro no me salía la voz, era como un timbre, así nada más escuchaba tantito. Y me cuestionaba mucho si será que me voy a quedar sin voz o me voy a quedar así. Y bueno, me veía en la muerte prácticamente y pues no sé. Ok. ¿Recomendarías el Inmunocal a otras personas? Sí.
O Ok. sea, mientras le sumes a algo, pues todo bien. Ok, te agradezco mucho, Gaby. Hola, mi nombre es Roxana Gabriela González García, tengo 23 años. Hoy 23 de abril de 2025 quiero comentarles que me siento bastante bien, me siento renovada, fresca, optimista, con una actitud muy positiva para recibir todo lo que está por venir, obviamente trabajándolo. Y quiero comentarles y confirmarles con mi propia voz y con mi propio aquí presente que sí soy yo esa chica del pasado que ya no se topa, pero sí que que padece de tuberculosis y que fue afectada un poquito mi voz, bueno, bastante. Y hoy actualmente peso 53 kilos y sigo todavía con el Inmunocal y el Optimizer. Así ha sido un reto para mí en lo personal, físico y espiritual, en todos los aspectos. Y si me quedo con esos, bastante, diría que sí, bastante. Me ha ayudado mucho y lo recomiendo 100% real. Y esto sí funciona. Aquí está mi caso y es 100% real. Eso es todo, gracias. Bueno, creo que fue algo impresionante el cambio que vimos en Gaby del principio a este video. Tiene rato que no veo a Gaby, pero ya la veo por acá en el Zoom. Hola Hola, Gaby, buenas buenas noches, Doc. noches. Buenas noches a todos. Sí, soy Gabriela González, la chica que apareció en el video. Wow, me parece, no sé, me da un poquito de nostalgia recordarlo porque, pues sí, fue un proceso bastante complejo y un poquito sensible. Un Ajá, proceso complejo que requiere demasiado paciencia porque yo en lo personal sentía que yo me moría y no sabía cuéntanos. ni de qué enfermedad se trataba prácticamente. Bueno, pues yo quiero comentarles que yo empecé con una afonía grave porque no se escuchaba para nada mi voz. Los síntomas que yo viví a principios de enero de 2024 fue sobre todo la afonía, que estuvo muy presente desde varios meses, la temperatura de 40, diarrea, la ausencia de mi ciclo menstrual, pérdida de peso, había pérdida de apetito también, eh, algunas veces tenía jaqueca, náuseas, vómito y resfriados y taquicardia. Ya no sé qué más recuerdo, qué más seguí. No, sí, yo cuando te fui a ver te vi súper pálida, te vi mal, decía, ay, ¿qué tendrá esta Sí, niña? ¿Qué tendrá? Y empezamos a hacerte todos los estudios hasta que sí. salió la vaciloscopía justamente positiva. ¿Cómo fue el proceso de tomar el tratamiento y cómo te ayudaron estos nutrientes? Eh, pues el proceso lo comencé el 12 de julio de 2024. Comencé con el Inmunocal Platino, acompañado del sobrecito azul, eh, el omega, el probiótico que hizo me ayudaron un poquito a mejorar un poquito mi digestión, mis intestinos, para que yo pudiera, pues, a tener una mejor respuesta con los alimentos, porque yo recuerdo que cuando yo comía, pues, no podía comer bien, siempre estaba yo vomitando, estreñida, y eso fue un sustento para mí, sobre todo un gran apoyo para mi cuerpo, porque gracias a eso mejoré, hubo una gran respuesta a mi condición. Y estuve completamente un año con el tratamiento del inmunocal, añadiendo con el TAES, que es un tratamiento que lleva a cabo un paciente con tuberculosis. Por ende, ese tratamiento es supervisado por el médico. Sí, está Ok. complicado con el médico, sí. Y vi que rápido ganaste peso Sí, mejoré. y empezó a mejorar tu voz y también Ah, regresaste a la escuela. ¿Cómo es tu vida hoy día? De haber pasado ya, porque esto ya quedó en el olvido, ya estás bien del tema de la tuberculosis. Hoy día, ya el día de hoy actualmente, ¿cómo te sientes? Y cuéntanos un Eh, poquito de tu pues vida me siento actual. un poquito más tranquila, en paz con respecto a mi voz. A veces me llegan a preguntar personas que si así es mi voz media ronquita, porque quedó un poquito Sí, claro, así por el con daño este que timbre. sufriste. Ujú. Sí, entonces le digo, pues sí, y no. Quiero decirle, pero es una gran historia, que a veces no lo pueden creer, en serio, lo viviste. Y ahí yo salgo con mi publicidad, ¿no? Ajá, Yo claro. consumí pues el inmunocal y ya lo conocen y así, ¿no?
Pero sí, les comento de que a las personas más cercanas les digo que pues que padecí de esta enfermedad y que yo tampoco sabía que no, desconocía más bien de esta enfermedad y de que te puede llevar la muerte prácticamente. Sí. Pues mi vida actualmente ha sido bastante tranquila. Me siento perfectamente en estado para trabajar, para moverme, para tener una gran movilidad y pues tengo una vida cálida prácticamente. Ya no soy esa chica que se miraba pues muy apagada, muy deprimida por la enfermedad que te consume. Te ves guapísima, Gaby. Y por otro lado, ¿terminaste la carrera? ¿Mande? ¿Terminaste la carrera? No, ya no. No, ok. Tengo Pero sí, otras pendientes en otros mi business. futuro. Ok, pero te ves muy bien, Gaby. Muchas Algo que gracias. le quieras decir a las personas que se están viéndote de Ecuador, de Estados Unidos, de Colombia, No, pero, pues, con respecto a los nutrientes. ¿Recomiendas el inmunocal? pues en mi caso yo recomiendo 100% el Inmunocal. Es 100% efectivo, es 100% verdadero pues de que de alguna manera es un gran soporte para tu cuerpo, para tu sistema, dependiendo de la enfermedad que te diagnostiquen, porque en mi caso pues viendo el estado que yo estaba muy súper mal, conllevando una desnutrición y aparte un tratamiento que era muy fuerte para mi estómago, pues francamente este soporte me ayudó bastante, fue un gran aliado sobre todo para mi garganta, para que yo pudiera recuperar mi voz. Y por otro lado, quiero agradecer gentilmente, pues, estar atento a mi caso, doctor, y por supuesto con el apoyo de mi tía, porque si no fuera por ustedes dos, no sabría qué hubiera sido de mi vida, porque desgraciadamente el médico, pues el médico público, ¿no? El sector público, pues a veces te diagnostican un diagnóstico que no tiene nada que ver, te dan un tratamiento que no va de acuerdo a lo que estás padeciendo, a los síntomas. Y bueno, pues sí tardó bastante en mi caso, fue porque se tardaban los médicos para darle el diagnóstico 100% verdadero, porque lo disfrazaban mucho con que era una faringitis, que era una angina, en fin, inventaban cualquier cosa, en serio. Sí, Y tomaste un montón de antibióticos cuando yo fui a verte, que nada que ver con el tratamiento del TAES, que es para eso, ¿no? sí, claro. Gracias, Gaby. Mira, te están escribiendo, vete al chat a Ah, ver qué te han dicho. a ver, Mientras quiero platicar y comentar a la gente que no solamente sirve para tuberculosis, todo ser humano debería tener las defensas altas, específicamente para que esto no nos ocurra a nosotros. muchas Y gracias. por otro lado, el diabético, el hipertenso, alguien que tenga autismo, alguien que tenga Alzheimer, Parkinson, cuando mejoramos el tema inmunitario, inmunológico, no, cuando mejoramos el sistema antioxidante, cuando tienes más energía, cuando te reparas y le das todo a tus células para que se regeneren, es capaz de curarse. Gracias, Claro, Gaby. Queda sí, pendiente a el abrazo ustedes por porque te quiero un escucharme. montón. Gracias por darnos tu testimonio y pues Ujú, pasa una bonita noche. Y un placer. efectivamente, al contrario, Gaby, al contrario, cuando ella fue recomendada por su tía no es médico, La pero si señora no ha Lelis. llegado, sí, doña Lelis, que le mandamos un fuerte saludo a Lelis, tiene rato que tampoco la veo, gran amiga y la quiero mucho, y gracias a ella, que no era médico, prácticamente nos llevó a Gaby para que ella estuviera acá. Si hubiéramos llegado un poquito más tarde, quizás ya no lo hubiera contado a Gaby, pero pues todo es perfecto, Dios nos pone en el lugar correcto, y pues te agradezco un montón Efectivamente. que estés aquí con nosotros, Gaby, y Sí, también Fanny, gracias por darnos la oportunidad de abrir esto a todo el mundo.